donde la educación sea el camino de transformación y crecimiento para las infancias y juventudes. Un mundo donde toda la población acceda a iguales oportunidades, donde la memoria colectiva se preserve, donde el ambiente que compartimos se proteja. Un mundo que avanza con la tecnología sin olvidar lo que nos hace humanos. El mundo nos necesita y te necesitamos a vos. Construyamos la vida que queremos. UNAM. Hay futuro. Nuevamente a este espacio Hay Futuro. ¿Cómo están? Bueno, hoy en día con muchísimo frío, muy bajas temperaturas, en todo el país se está registrando esto. Hoy amanecimos con neblina muy cerrada acá en el área del campus, todo lo que es la parte del canal, la parte de la radio, todo está todo nublado, todo muy frío, muy húmedo, así que abrigarse muy bien. Sobre todo los que son conocedores del tema recomiendan abrigarse las partes, las extremidades, por ejemplo la cabeza, las manos, los pies, la espalda, que son lugares muy sensibles por los cuales ingresa el aire frío y nos podemos enfermar. Bueno, tenemos un programón hoy con distintos entrevistados, distintos temas. Como siempre les proponemos abordajes de distintas temáticas y en el día de hoy tenemos, una de las primeras entrevistadas que vamos a conversar con ella es la doctora Alma Bertonazzi. Ella es la médica auditora del ESMA UNAM, que es el Servicio Médico Asistencial de la Universidad Nacional de Misiones. Y la convocamos en el día de hoy para charlar de un tema puntual en este contexto del mes del padre. Vamos a focalizarnos en ellos en esta oportunidad, que son por ahí los más remolones, los que más les cuesta un poquito acercarse a las consultas o hacer un seguimiento de la salud. Así que queremos charlar sobre concientización, prevención y seguimiento de lo que es el cáncer de próstata, que no se habla mucho, pero es un tema muy recurrente. Y así como las mujeres tenemos el mes de octubre, el mes rosa, para justamente concientizar y seguir de cerca estos análisis que tenemos que hacer, estos chequeos médicos por el cáncer de mama y otros tipos de cánceres también. También así queremos dar un espacio a los hombres para hablar de estas temáticas. Así que ya le doy la bienvenida. ¿Cómo estás, Alma? Hola, buenos días. Gracias por la invitación. ¿Cómo están? Bueno, en principio muchísimas gracias por venir hasta el campus, que queda medio lejito. Había mucha neblina. Sí. Así que gracias en principio. Y queremos charlar sobre este tema que, como decía, no es tan fácil incluso hablarlo en los grupos de amigos o de conocidos, o cómo hacer para que el hombre tenga ese seguimiento también, ¿no? Perfecto, sí. Primero, como ahora vamos a hablar de la prevención y del cáncer de próstata, propiamente dicho, vamos a hablar lo que es la próstata. Empecemos por ahí. La próstata es una glándula que se encuentra por detrás de la vejiga, que lo que hace es formar parte del líquido seminal, lo nutre y lo transporta para salir en la eyaculación. Entonces, al estar atrás, ahí está, muy bien, buenísima. Al estar atrás de la vejiga, lo que hace es comprimir la vejiga, entonces los síntomas que vamos a tener van a ser referidos a la parte urinaria. Por ejemplo, que tenga el chorro medio, que le cueste orinar, hasta a veces hay sangre en la orina. Todos esos son síntomas que hay que acercarse al médico y preguntar, ¿qué me está pasando? ¿Sí? Después, como vos decís, como las mujeres tenemos tan arraigado que en octubre, o por lo menos nos ponemos una vez al año a hacernos todos los estudios, ya sea la mamografía, la ecoginecológica, el PAP, la colpo, estaría bueno que los hombres a partir de los 50 años en su screening se hagan un laboratorio de sangre. Es fácil, en el laboratorio de sangre se puede pedir el PSA,
que es un antígeno prostático específico que se mide en la sangre y ahí se puede saber. ¿Eso tiene que ser con un médico urólogo o le puede recomendar simplemente el clínico como un control a partir de los 50 años se puede pedir el PSA. Bien. ¿Sí? También hay que sacar un poco el mito del miedo del hombre que tiene con el tacto rectal. Sí. Ahora más o menos ya en el 2026 no se hace más. En algunos urólogos capaz prefieren, pero en realidad no se hace el tacto rectal. Hoy es más tirando a lo digital, ¿no? Claro. Estudios. Con el laboratorio de sangre nos hacemos el PSA. Si el PSA da aumentado, no me voy a poner tan técnico, se puede hacer una ecografía prostática. La próstata tiene tamaños. Si es el tamaño normal en centímetros cúbicos de la próstata es de 10 a 30. Si ese valor da mayor a 30, tenemos PSA aumentado y la próstata aumentada de tamaño y ahí tenemos que ir a consultar. Claro, algo está pasando. Algo está pasando, sí. Y bueno, vos como médica auditora que estás en la generalidad de las consultas de todas las que son, no sé, auditorías y demás, ¿cómo ves el tema del acercamiento de los hombres? Y les cuesta un montón. Casi siempre es la mujer que me sacó el turno. Dice, mi mujer me obligó, me sacó el turno, mi mujer me trajo acá para hacer el laboratorio. Sí, no les gusta ir al médico. No. Es una cuestión más cultural también, ¿no? Porque es como una exigencia que el hombre se resiste. Yo creería que sí, o no sé por qué las mujeres lo tenemos tan fácil, una vez al año nos hacemos, no sé por qué es así, pero es verdad. ¿Y cómo hay, métodos o, no sé, cuestiones como para prevenir este tipo de... Y casi siempre cuando uno tiene una dieta saludable, una vida saludable, no es sedentario, no tiene obesidad, la alimentación, que sea una buena alimentación, no tantas carnes rojas, tantas grasas saturadas, pero no es algo que uno dice, por ejemplo, como te comentaba antes, que el cáncer de pulmón uno lo asocia, bueno, no fumo, puede evitar el cáncer de pulmón. Para la próstata no hay algo así específico. Lamentablemente, bueno, no tiene que ver más con el mapa genético de cada persona. También hay una parte genética, sí. Por eso en realidad el screening es a partir de los 50 años. Pero si tenés algún antecedente en tu familia, como sea padre o tío, a los 45 ya podés ir a hacerte el estudio. ¿Y hay mitos urbanos, por ejemplo, Decímelos. que escuché, por ejemplo, si te subís y utilizás muchísimo la bicicleta en la parte de los hombres, bueno, es como que le puede afectar? ¿Es cierto eso? No, no es cierto. Yo también escuché eso y dije, ¿por qué será? Qué raro, ¿no? Claro, sí. En realidad como está ahí abajo, digamos, como que tanto contacto, pero no, es un mito. Sí. ¿Y qué otras cuestiones tienen que tener en cuenta, además de la alimentación, de una higiene de vida, por así decirlo? ¿Qué otras cuestiones por ahí tienen que tener en cuenta los hombres? Bueno, casi siempre la vida sana y tener, vuelvo a repetir, el control mínimamente una vez al año, no cuesta nada, mismo le puedes decir, ahora todos los pacientes te dicen, le puedes pedir al médico, pedime el PSA a ver cómo estoy. Simplemente un análisis de sangre. El PSA es muy importante. Es muy importante, sí. Y en términos de población, ¿cada cuántos hombres se da en este caso? Es lo que voy a decir que casi siempre prevenir salva vidas. Cuando estamos hablando ya de cáncer de próstata, si uno lo pudo prevenir con tiempo, del 95 al 99% se cura. Así que eso también es muy importante, la prevención. Bien. ¿Y las edades entonces? Y a partir de los 50 años ya nos tendríamos que empezar a preocupar o poner en campaña. Pero si hay algún tipo de herencia genética, algo antes, ¿no? Antes. Sí, es como la mujer, digamos. Exacto, exactamente. Nosotros en la auditoría tenemos, porque después dicen, ¿por qué no me autorizaron? A partir de los 50 años. Pero si vos demostrás que tenés antecedentes, a partir de los 45 años ya se puede pedir el PSA. Y en el servicio médico asistencial, por ejemplo, ¿cuál es la cobertura de este seguimiento, de los exámenes? Bueno, en realidad cubre, el PSA está dentro del control. Y nosotros en la auditoría de SMAUNAM hacemos a partir de los 50 años. Y vuelvo a repetir, si tenés antecedentes, a partir de los 45. Comentás, traes una historia clínica de los antecedentes y se te autoriza a partir de los 45 años. Bien. ¿Y esto a qué puede afectar una vez que lamentablemente, por ejemplo, un paciente lo detecta ya en una etapa tardía o tiene que hacer un seguimiento? ¿Cómo se hace la cobertura, digamos, del caso? Re bien, vamos a la parte práctica. Viene un paciente, yo le pido el PSA, me da aumentado. Le pido una ecografía prostática, me da aumentada. Bueno, hay distintas patologías. Puede ser simplemente una prostatitis, que es la inflamación de la próstata, que ahí se da medicación y desinflama. Después está la hiperplasia prostática benigna, que también no llega a ser el cáncer, que puede ser con medicación o a veces hasta con cirugía. Y después ya cuando tenemos un tumor que se biopsia,
a través del recto y ahí podemos dar el diagnóstico de cáncer de próstata. ¿Qué pasa? Como hablamos que la próstata tiene mucho que ver, hablando sin tabúes, con el semen, entonces hay que hablarle al paciente y decirle, casi siempre lo que hace el urólogo es tratar de preservar la mayor cantidad de próstata que se pueda. Entonces casi siempre ahora con láser se corta un pedacito, se puede. ¿Por qué? Porque el paciente, como dijimos, que la próstata tiene mucho que ver con el semen y con el líquido seminal, lo que hace es que si vos le sacás toda la próstata, el paciente va a poder tener relaciones sexuales, va a poder tener erecciones, va a poder eyacular, pero no se va a ver la eyaculación físicamente. No me quiero poner tanto en este terreno, pero quiero decir, se llama como una eyaculación retrógrada. El paciente siente todo, pero no lo ve. Y a mí me pasó muchísimo que los pacientes me preguntan eso, porque obviamente que les preocupa su vida sexual. Claro. Entonces hay que explicarle todo. Sí, no, aparte es un tema para hablar sin tabúes, me parece. Perfecto, me parece buenísimo. Sí. Claro, esto está muy asociado con, por ejemplo, si quieren seguir teniendo hijos. Obvio. O bueno, también el ego, digo, de los hombres ahí entra mucho en juego. Totalmente, sí. Porque influye mucho en la esterilidad, claro. La otra vez me pasó, no sé si lo puedo decir, bueno, un paciente anónimo, él tiene más de 60 años, está con un cáncer de próstata, su mujer me contó que era muchísimo más joven, y él me decía, ¿puede venir mi mujer para que usted le explique que yo no es que no quiera tener relaciones sexuales, sino que me pasa esto? Y bueno, y fue todo un tema, y yo dije, sí, claro, que venga, le explicamos. Claro. Porque es como vos decís, para el hombre es su virilidad, es muy importante. La parte psicológica juega mucho. Totalmente. Sí. Claro, y es un acompañamiento que, como decíamos, un tema, más que nada, que hay que hablarlo porque no es recurrente hablar de estos temas. Y mismo el paciente, hasta conmigo, que soy mujer, también tiene como vergüenza y me dice, no, yo le digo, hablame, contame, no pasa nada. Claro. Sí. Vos, además de ser médica auditora, estás atendiendo en consultorio. Sí, yo tengo consultorio, atiendo en CAPS y trabajo para la salud pública. Bien, así que bueno. Viajo a Roca, Santana. Pueden atenderse con la doctora. Obvio. Así que bueno, no sé qué otro temita querés compartir con respecto a esto. No, simplemente que se animen, que simplemente un estudio de laboratorio, que prevenir salva vidas. Y que hay que hacerlo, que como las mujeres, y de última díganle a la mujer, me sacas un turno y voy al médico. Claro. Que lo hagan. Sí. Y en la obra social, en el servicio médico, ¿cómo se distribuyen, por ejemplo, los pacientes? ¿O tienen varios sectores? ¿Cómo trabajan dentro del ESMA UNAM? ¿En qué sentido? En la atención, por ejemplo, de un paciente con sospecha de cáncer o por ejemplo, quiero hacerme un laboratorio. Claro, bueno, en mi parte como estudio de auditoría es como que yo no estoy con los pacientes, sino que yo autorizo lo que ellos me traen, pero igual yo les puedo dar consejos. Ellos lo que hacen es, a veces que me preguntan y me dicen, ¿el urólogo, como vos me dijiste, el urólogo me tiene que pedir el PCA? No, el médico clínico te lo puede pedir en el laboratorio. Eso no hace falta. Y también tenemos muchos pacientes, que tienen cáncer de próstata, pero se están controlando, cuidando. Hace poco justamente hablé con uno y le conté, yo quise contarle sobre el hecho de que no le iban a sacar toda la próstata, que las relaciones sexuales, le expliqué, y se sintió muy a gusto escuchar eso, porque era como que tenía miedo y no se animaba a preguntarlo. Claro. Sí, bien. Le pude explicar, pero sí, tenemos pacientes. Y yo te preguntaba más apuntando a la distribución del trabajo dentro del servicio médico. Tenemos un montón de trabajo. Sí, por eso. Me imagino que tienen varias áreas, por eso te preguntaba cómo se distribuyen. No, hay un montón de trabajo. Nosotros nos manejamos por el sistema SOL, que es un sistema de autorizaciones, y ahí autorizamos laboratorios, ecografías. No, es mucha. ¿Tienen una parte gente. de área social, atención social? También hay un área social, sí, claro, ellas también se encargan. Mismo cuando los pacientes están internados, el área social es la que va a verlos, a ver qué necesitan. Sí, están súper acompañados. Así que bueno, pueden también consultar el padrón de médicos, ¿no? Sí, ahí también. Sí, en la página está todo. Donde obviamente te asegura la cobertura del ESMA UNAM sobre el profesional. Exactamente. Así que bueno, si podemos poner la página para ahí que, está, genial. Que la población vea, sí. El mismo afiliado puede hacer ahí con autogestión, ellos se manejan todo. Hay una chequera femenina también, saben manejarse todos, sí. Ahí eso entran y hacen. Un año, ya hablamos de paso, cada año te renuevan con la consulta ginecológica, ¿no? Exacto, y se dice, nosotros le decimos año aniversario porque es, por ejemplo, si empezaste el 10 de junio del 2025, se te vence el 10 de junio del 2026. Claro. No es año normal, sino año de que sacaste.
Bien. Bueno, Alma, te agradezco un montón por venir a charlar y, bueno, visitar también el campus. Que no lo conocí, me perdí. En persona, así que... me perdí. Bueno, muchísimas gracias por invitarme. Dale, muchas gracias. Bueno, continuamos con los temas que queremos abordar en la fecha de hoy. Vamos a invitar ahora a la doctora Rosaura Barrios. Sí, venite. Esto es todo súper descontracturado. Bueno, con ella es muy conocida, ella es especialista en género y en medios de comunicación y queremos charlar un poquito porque últimamente hemos visto el tratamiento en los medios masivos de comunicación, un tema recurrente que es el abordaje de estas tragedias que son los femicidios, que son las muertes de mujeres y cómo se da el enfoque que tienen los medios de comunicación. Es un tema muy serio que se siguen cometiendo varios errores en el abordaje y bueno, por eso justamente queremos analizar junto con la doctora Rosaura Barrios este tema de cómo tratar también en los medios de comunicación esta problemática. ¿Cómo estás, Rosaura? Muy buenos días. Muchas gracias por el interés, por la invitación y siempre es un placer volver a los estudios de la universidad. Sí. Bueno, como decíamos, últimamente se conocieron otros lamentables casos de chicas, de niñas que han sido asesinadas. ¿Cómo es el foco actualmente de los medios de comunicación? Porque se ha charlado tanto, se ha hablado tanto de cómo tiene que ser el abordaje, pero se siguen cometiendo aparentemente estos errores, ¿no? Sí, bueno, desde el equipo de investigación y de extensión que coordina la Universidad Nacional de Misiones, en conjunto con el Instituto de Estudios Sociales y Humanos y el CONICET, si bien abordamos estas problemáticas que mencionás, la cuestión de los femicidios, también abordamos otras problemáticas que tienen que ver con la violencia sexual. Entonces, por ahí el marco para pensar los femicidios siempre es dentro de cómo se habla de la violencia sexual y cómo se lo aborda. No solamente desde los medios, sino también desde los distintos agentes, como es la justicia, la policía, el Estado. Entonces, ver a los medios de comunicación siempre es en diálogo con estos otros agentes, con estas otras instituciones. Nunca vemos al medio aislado, sino que lo vemos en diálogo con estos otros sectores. Dicho esto, los medios no son una cuestión, un planeta afuera que están flotando, sino que se hacen eco de alguna manera de cómo es el abordaje de este tipo de violencias. Entonces, más que mirar cómo el medio habla, en realidad lo que vemos es cómo la sociedad interpreta a estos delitos que se cometen en términos de violencia sexual. Sí, uno puede apuntar como errores, entre comillas, de cómo es el abordaje en los medios, pero no es un abordaje distinto al que se hace desde la fuerza de seguridad o desde la misma justicia, ¿sí? Entonces, por ahí, si el foco está puesto en la víctima y ya vemos un error de planteo desde en términos de justicia o de la fuerza de seguridad. Si pensamos a los delitos de violencia sexual y pensamos en la víctima y el agresor, ya estamos mirando mal, ¿sí? Es como tenemos que mirar la estructura social, cómo es la relación de ese agresor con el resto de la sociedad, cómo es la figura de ese violador o de ese abusador dentro de esa estructura. Entonces, como el medio no actúa solo, los medios de comunicación son ecos, son cuevas que hacen que empiece a tener en el espacio público una forma de pensar al delito. No está aislado, ¿no? Entonces, nunca me gusta ir detrás del error, entre comillas, de los colegas periodistas, porque en realidad se hace eco de cómo la sociedad interpreta a estos delitos. ¿Y hay algún tipo de revisión en esta forma de abordar estos casos? Yo creo que han habido hitos dentro de algunos delitos en términos sexuales. Por ejemplo, en los 2000 hubieron algunos cambios. Hay algunos avances cuando fue la creación del Ministerio de las Mujeres, por ejemplo, pero insisto con esto, el medio es el eco de lo que se dice, es la voz pública de cómo se manejan o cómo se piensan este tipo de delitos. Entonces, si bien han habido avances cuando se nombra como femicidio a determinados tipos de delitos, lo cierto es que en
en la cobertura o en la narración de ese delito sigue poniéndose el foco sobre algunas cuestiones morbosas o sobre algunas cuestiones que no hacen a la comprensión del caso, ¿no? Entonces, como propuesta desde el equipo de investigación siempre decimos pensar al delito de violencia sexual, ya sea contra mujeres o contra niños y niñas, en clave social, en clave cultural. ¿Qué rol cumple, qué rol disciplinador quizás cumplen estos delitos dentro de la estructura social? Y ahí quizás vamos a tener más pistas del abordaje de los medios, porque insisto con esto, el medio de comunicación es la voz pública. Se hace eco de cómo estos distintas instituciones abordan una problemática. Sí, sí, sí. Bueno, en general, digo, se pone en el sensacionalismo o en esto del alto impacto que tiene una información para captar en las redes sociales o demás, y no se está haciendo foco en lo que vos estás planteando de una estructura social por ahí que está focalizada en otra cosa. Digo, se sigue haciendo hincapié, por ejemplo, uno de los temas en la vida privada de la víctima o de las víctimas. ¿Eso cómo lo ves, cómo lo analizás hoy en día que siga pasando? Sí, ahora esto, ¿no? Lo voy para un lado, pero vuelvo a la pregunta. Con el proyecto hicimos un convenio en términos de facultad con una organización que se llama DIA, Desarrollo y Autogestión, que es una ONG que trabaja en parte de Latinoamérica. Estamos indagando sobre exposición de riesgo de niños y niñas ante plataformas virtuales. Eso es lo que estamos indagando en el interior de la provincia de Misiones. Entonces, lo que vemos son delitos de grooming, de captación de menores, circulación de pornografía infantil, ahora denominado MASI, materiales de abuso sexual y explotación sexual infantil. Entonces, vemos que la utilización de plataformas o la habilitación de nuevas tecnologías lo único que hacen es modificar un poco el delito, pero el delito de violencia sexual sigue siendo el mismo, ¿no? Como el trasfondo sigue siendo el mismo. Entonces, fíjate cómo el abordaje hacia la intimidad de las víctimas, o sea, es lo que hablamos al principio, si el foco va a seguir puesto en las víctimas, no nos da mucha información sobre cómo desarticular eso. Si yo tengo materiales de abuso sexual infantil circulando a gran escala en las plataformas, pero al mismo tiempo tenga un sketch de Francella diciendo es una nena, o al mismo tiempo tengo modelos cada vez más jóvenes, o al mismo tiempo tengo una tapa de Vogue de 2011, fue muy conocida esa tapa, digo, de niñas vestidas de mujeres adultas, con lencería, y hay algo en términos sociales que está sucediendo, que está habilitando ciertas fantasías o está habilitando ciertas ideas en relación con la violencia sexual, ¿no? Entonces, es un dispositivo. O sea, insisto con esto, siempre cuando hablamos de cobertura de medio, y a mí me gustaba más abrir un poco la lupa y decir, bueno, ¿qué está pasando en términos sociales? Si bien yo vengo de la comunicación, del campo estudio de la comunicación, los medios son una lupa para empezar a abrir qué está pasando en la estructura social en relación con estos delitos sexuales, ¿no? Por algo encontramos tantas trabas en términos de la justicia, incluso en el habla cotidiana, para pensar esta dimensión, ¿no? Que es bien compleja, bien espesa, digo. Los medios son una excusa. Ver cómo el tratamiento de los medios es solo una excusa para empezar a desarmar cómo la sociedad piensa estos delitos en realidad. Lamentablemente, ¿no? Se sigue perpetuando como este modelo de tratamiento de los casos. ¿No? Sí. Digo, en esto que insistís de los medios que son un eco, lamentablemente los casos se siguen tratando de la misma manera porque la estructura social está compenetrada en tratarlo así. Sí, ¿Hay alguna manera de cambiar esto, de empezar a mover estructuras? Sí, ahí se conjugan varias cosas. La precarización laboral de todo el mercado periodístico es una variable que hay que tener en cuenta para estas cuestiones. A ver, todas las noticias policiales, porque estos casos se los suelen tratar desde policiales, viene el parte de la policía, y con ese parte es un copiado, corte y pega, hace el periodista, de lo que dice la policía sobre este delito. Es decir, el medio amplifica la voz de la policía. Sí. Entonces,
Y el tratamiento periodístico sí, porque está en el formato periodístico, pero en realidad el discurso es policial. A eso voy. Entonces, después vamos a la justicia. Bueno, y la justicia también hace un tratamiento similar al que hace el medio porque sigue siendo vocera de la policía. Entonces, todo se reduce a un tratamiento policial de eso. Bueno, ahora, ¿cómo entendemos el tratamiento policial? ¿Cómo desarmamos ese tratamiento policial? Y bueno, en términos sociales, hay una concepción del delito de violación o de abuso sexual que se amplifica, que está circulando ahí. Digo, el medio no funciona de manera aislada. El medio se hace eco de un montón de otras instituciones y ancla ahí. Digo, cuando fue el tratamiento del caso de Ángeles Rapson, por ejemplo, de Melina Romero, que aparecen descuartizadas dentro de una bolsa, tiradas en la basura, y ahí ya tenemos mucha información de cómo la sociedad entiende a los cuerpos, cuáles son los cuerpos que se descartan, cuáles son los cuerpos que se violan, cuáles son los cuerpos que no interesan, dice Judith Butler, ¿no? Entonces, digo, es como un pequeño abordaje, o sea, no me aporta mucho ver solamente qué dice el medio. Necesito, como investigadora, abrir la lupa y empezar a revisar la justicia, la policía, pero también otras instituciones como la familia, ¿no? Sí, sí, sí. ¿En qué línea de estudio estás, además de esto? Porque sé que estás en varias... Sí, ahora con el equipo estamos trabajando con esta ONG que nos está ayudando mucho en el ingreso a campo y también a pensar un dispositivo de alfabetización digital para el interior de la provincia de Misiones. Estamos más que nada con el grooming, con captación de menores y con circulación masiva de pornografía infantil. Entonces, dentro de esa línea, en cruce con la comunicación y con los estudios de género, estamos tratando de indagar sobre esos delitos, pero que involucren a niños y niñas. Sobre todo la exposición a plataformas, que las plataformas hoy en día y las aplicaciones atraviesan toda nuestra vida cotidiana, y en niños y niñas muchísimo más. Entonces, a partir de un primer relevamiento ya tenemos una idea de cómo va a ser ese trabajo con jóvenes, con niños y niñas en el interior de la provincia de Misiones. Estamos ahí. Claro, la provincia últimamente está como muy quebrantada, ¿no?, por ese tema. Sí, sobre todo hay mucha preocupación a partir de las pintadas en las escuelas. No sé si recuerdan de los tiroteos dentro de las escuelas, pero también mi equipo ha detectado muchos juegos online y juegos de azar y apuestas virtuales en jóvenes del interior y bueno, y acá también. Y también detectamos muchos casos de circulación de pornografía infantil. Mira. Entonces, a partir de ese primer diagnóstico vamos a intervenir a ver qué es lo que está sucediendo con esta exposición a riesgos y ver si podemos pensar un dispositivo que también proteja a las infancias de esa exposición, ¿no? Bien. Bueno, te agradecemos un montón, Rosaura, por venirte hasta acá. Por el interés. Y por abordar este tema que es tan complejo. Cuando quieran, estamos a disposición. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, seguimos con el programa. Vamos a compartir ahora una charla. No sé si ya la tenemos a Carlos. Ah, está. Hola, Carlitos. ¿Cómo estás? Te invitamos a sumarte. Lo tenemos al periodista Carlos da Rosa para también hacer un análisis, un abordaje de lo que son los temas de la desinformación o las fake news que últimamente en estos últimos días y semanas sobre todo hemos escuchado tanto. Seguramente vos en algún momento abriste o estuviste scrolleando el Instagram o miraste en algún medio de comunicación lo que ha pasado, bueno, un caso resonante en los últimos días de un medio de streaming a nivel nacional. Bueno, y quería justamente poner el foco en esto, hacer un poquito de análisis de qué está pasando también en cómo se enfoca, cómo se tratan las informaciones, el interés y la responsabilidad que implica el tratamiento de una información.
Y para eso lo tenemos a Carlos da Rosa, que ya le damos la bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, buen día, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Gracias por venir con este día tan frío. No hace tanto frío, ¿eh? ¿No? ¿Para vos está bien? Es una sensación nomás. Sí. ¿Cómo estás, Carlos? Venimos bien empochados, pero hace es una mucho tiempo sensación. no charlamos. Sí, la verdad. Bien. Con mucho desafío por delante, ¿no? Y como vos planteabas, un tema que de alguna manera atraviesa a toda la gente, pero no es un tema nuevo. Yo creo que hay que poner las cosas en su contexto en primer lugar. Esto tuvo repercusión no solamente por quien lo dijo, sino por el protagonista de la acción, digamos. Era el papá de Messi, y por eso trascendió, porque trascendió las fronteras, digamos, ¿no? Pero casos de noticias falsas, permitime que use el castellano, se da todos los días, y no es de ahora, viene de hace un tiempo largo, desde el momento en que las nuevas tecnologías atravesaron todas las prácticas profesionales y concretamente en nuestro campo, y en donde la precarización laboral de mano de uso de esas nuevas tecnologías, bueno, incentivó y de alguna manera validó una práctica que hoy nosotros lo estamos poniendo en cuestión. ¿Qué es lo que estamos poniendo en cuestión? Es, bueno, ¿cuál es hoy el rol del periodismo? ¿O qué entendemos hoy por periodismo? ¿Y cuál sería el rol del periodista? Claro. Teniendo en cuenta esto de la inteligencia artificial, que ya está, ¿sí? Está en su inicio, no sabemos hasta dónde va a llegar, pero ya está. Tenemos que convivir con eso. De hecho, que estos programas de inteligencia artificial ya han reemplazado en diarios del mundo, en redacciones del mundo, acá también, el trabajo de un periodista. Hoy es una herramienta. Yo entiendo que la inteligencia artificial es una herramienta. Cuando digo una herramienta lo comparo de manera grosera con dos planchas, ¿no? Una plancha a carbón y una plancha último modelo que vos le apretás un botón y te plancha sola. El problema no es en la plancha, no está en la tecnología, está en quien usa la tecnología. Thomson ya lo decía, ¿no? El problema no es el medio, no es el canal, no es el mensaje, sino quién construye el mensaje y de qué manera y con qué sentido y con qué objetivo lo pone en circulación. Entonces yo creo que tenemos que empezar a poner en cuestión, en valor, qué es lo que nosotros entendemos por periodismo. Y creo que hay que volver a la fuente, ¿no? Volver a esto que nos enseñaron cuando el periodismo era entendido como un oficio. Para mí hoy es una profesión, es un oficio, ¿sí? En donde había que chequear, en donde la verdad por sobre todas las cosas se imponía, la veracidad del dato, la honestidad intelectual con la cual nosotros construíamos y poníamos en común una información, más allá de los componentes ideológicos que atraviesan las editoriales o un medio. Y creo que eso hay que ponerlo de vuelta en valor. Para mí el periodismo es un método de interpretación de la realidad social, como dice Lorenzo Gómez, ¿no? Digo que es un método de interpretación social de la realidad porque construimos referencias, ¿sí? Alimentamos esas referencias en donde el ciudadano, el público va a buscar ese dato que necesita para entender el mundo, para adaptarse a ese mundo o para transformar ese mundo, para cambiar ese mundo. Y ahí un poco viene de la mano nuestra responsabilidad social, digamos, ¿no? Si yo quiero transformar el mundo y quiero, de alguna manera, ayudar a ese ciudadano que tome las decisiones más correctas posibles, porque cuando nosotros vamos a un medio a buscar un dato es porque tenemos que decidir algo en nuestra cotidianidad. Cuando prendo la tele y miro el dato del tiempo, estoy tomando decisiones para ver si me pongo un poncho o salgo con una camisita fresca o salgo con un paraguas. Entonces, lo que tenemos que volver a eso en el sentido de que desde la honestidad intelectual, tratar de manejar los datos lo más veraces posible para darle a ese ciudadano el dato que necesita para que tome las decisiones pertinentes en su día a día. Creo que por ahí va la cosa, ¿sí? Y cuando digo que el periodismo para mí no es un oficio, sino es una profesión, porque yo que vengo de la escuela vieja, ¿sí? A nosotros nos decían de que
lo primero que teníamos que hacer era checar 3 fuentes, estar informados, manejar los datos para construir un contenido. Yo creo, y para eso teníamos técnicas, nos enseñaron la técnica, la pirámide invertida, sí, las 5 preguntas, la forma de armar una entrevista, ¿no? Nos enseñaron esto de los géneros informativos, de los géneros de opinión, hoy hay una hibridez de género. Pero hoy me parece que más allá de lo instrumental, lo que se impone es la práctica significante. ¿Qué significa la práctica significante? Esto lo habla mucho Barbero, digamos, ¿no? Hay 2 modelos de comunicadores. Uno que, de alguna manera, es desde la práctica instrumental se vuelve funcional a la lógica mediática, es un elavoz más desde la concepción fordista en la producción de contenido. Y está el otro que entra a ese mundo, porque ese es nuestro campo profesional, pero es desde la criticidad, desde la reflexión crítica de sus propias prácticas. Entonces yo digo, para entrar desde la reflexión crítica, hoy necesitamos una formación humanística muy fuerte, sobre todo en esta complejidad y en este ecosistema tan complejo. ¿Para qué? Para poder entender los procesos políticos, sociales, culturales que se dan en el mundo y sobre todo en nuestra aldea chica, y desde ese lugar poder darle el significado que tiene que tener los hechos. Porque si nosotros no comprendemos lo que está pasando, si nosotros no anclamos, los hechos están anclados en la realidad y en un contexto, si nosotros no entendemos y no le damos el significado que corresponde a ese hecho desde la subidea propia de cada periodista, ¿qué interpretación estamos comunicando? Porque nosotros, de alguna manera, lo que estamos construyendo y poniendo en común versiones de la realidad, versiones que nosotros intérprete de lo que está ocurriendo. Entonces creo que ante estos casos de noticia falsa, en su momento se llamó la posverdad, creo, y que de alguna manera es muy fuerte, sobre todo con el tema de las nuevas tecnologías. Hay que volver, sobre todo los que estamos en el campo de la comunicación, hay que volver a la fuente, empezar a revisar esos conceptos y volver a retomar esos valores, alimentarlos, enriquecerlos, para poder ser, como siempre se dijo, nosotros ser los transformadores. Rosana Reguillos, una maestra nuestra, yo tuve el placer de hacer muchos seminarios con ella, nos decía que el cambio o la transformación no lo tenemos que pensar desde los medios, lo tenemos que pensar desde los periodistas, desde los comunicadores periodistas, como diría Luli, ¿no? Desde los periodistas. Porque si nosotros, de alguna manera, con responsabilidad social, realizamos nuestra tarea, es posible el cambio. Sí. Ahí te quería preguntar, Carlos, bueno, vos como periodista de vasta trayectoria y experiencia en el campo comunicacional, esto de volver a las bases, volver a la honestidad intelectual del periodista, ¿cómo observás que vienen estas nuevas generaciones de comunicadores que están siendo también, cuando empiezan a trabajar en los medios de streaming, de otros medios alternativos, están como presionados por la inmediatez? ¿Cómo observás que ellos pueden volver a estas bases y hacer hincapié ahí y bueno, pararse ante cualquier línea editorial y decir, no, volvamos a las bases, sentémonos para observar, analizar qué es lo que está ocurriendo y no cometer, digamos, estos errores, ¿no?, que se cometen? Yo creo que hay un proceso de formación previo en la que hay que trabajar fuerte. Y cuando hablo del proceso de formación, no hablo solamente de las instituciones, sino también personal. Sí. Porque el proceso de formación es, más que nada, es personal, es individual. Creo que por ahí tenemos que empezar. Y yo lo que veo es que, como los procesos de cambio son tan dinámicos, tan fuertes, lo que se ha perdido es ese acompañamiento o ese trasvasamiento generacional. ¿Sí? Voy a contar mi experiencia, siempre el burro por delante, como bien dice, sí, en el interior, ¿no? Cuando yo entré a trabajar, que no fue hace mucho, allá por el año 84, yo siempre tenía a alguien que sabía, que manejaba y que me acompañaba en ese proceso, en ese inicio de mi carrera profesional, más allá de que yo venía de la academia. Éramos pocos los que veníamos de la academia en ese entonces, éramos 3, era yo, Patricia Bertolotti y Calixto Lucero, lo único que estábamos. Pero
esa gente que estaba ahí, Cali Lucero, Carlos Correa, Luis Galarza, Roberto Robotti, Guillermo Reina Alan, por citar algunos, María Inés Palmeiro, de alguna manera nos iban acompañando en ese proceso, indicándonos qué es lo que teníamos que mirar. Entonces, y como ellos conocían el contexto, sí, y tenía, sin haber pasado por una academia, tenía una cultura realmente impresionante, construida a partir de la lectura, de la reflexión crítica, de la mirada de la realidad. Entonces decía, mirá, este tiene una historia, ¿sí? Y esta historia vos lo tenés que seguir de acá, fíjate, claro, ¿sí? Y cuando ibas a hacer una nota, ellos te acompañaban y te mostraban no solamente el contenido, sino la historia del personaje y el contexto en el cual vos le ibas a hacer esa pregunta. Para comprender eso se ha mejor, perdido. Sí. Entonces hoy los chicos, yo lo que veo es que hoy los chicos entran y se ponen a producir. ¿Y cuál es el tema de la producción? El flyer. Yo siempre digo, el día que no hay internet, bueno, vamos a estar complicados en las redacciones. Claro. Y eso no es. O sea, la construcción, la noticia es una construcción. Y es una construcción porque el mundo de acontecimientos, la realidad es brutal, sí, nos pega de lleno. Para poder leerla tenemos que hacer recortes. Y entonces, para ver qué recorte hacemos y qué interpretaciones tenemos que hacer de ese recorte, tenemos que estar mínimamente informados. Y la información viene de la mano de la formación también, ¿sí? Entonces yo digo que hoy, sobre todo la carrera está muy inmersa en eso, en cambiar esta perspectiva, actualizar un plan que viene del 2005, ha quedado totalmente desactualizado, sí, pero hoy estamos trabajando en los nuevos planes, en apuntar a esto, no solamente a lo instrumental que es necesario, imprescindible dominarlo, sino también en la práctica significante. O sea, darle los elementos al chico, los métodos para poder entender la realidad, entender los procesos y darle el sentido que corresponde y el significado a los hechos que va a contar. Es curioso, ¿no? Porque muchos chicos eligen la carrera de comunicación social, eligen sí, estar inmersos, pero en la práctica por ahí no se refleja esta inquietud o este hambre de poder comunicar o poder ser como rectos en la comunicación, ¿no? Es como que se va desvirtuando en el camino. Esa es por lo menos la apreciación que tengo. Sí, porque lo que pasa es que hay referencias o modelos que hoy lo tomamos y que vienen de los medios de comunicación. Sí. Entonces, mirá, este es famoso, claro, lo que pasó con Florencia Peña, por ejemplo. Sí. Mirá, ella está haciendo ahí, después ella dice mismo, yo no soy periodista, claro, soy artista, pero está haciendo comunicación. Sí. Y pasó lo que pasó porque ella precisamente no es del campo. Pero también pasa a periodistas que están en el campo. Sí. Lo que pasó con Jonathan Viale, por ejemplo, sí, y que pasó desapercibido. Lo que pasó con Feynman y pasó desapercibido, digamos. También pasa con la gente que está en el campo y que tienen experiencia y que entienden cómo es la práctica profesional. Entonces, en un mundo tan complejo, en donde la información circula y dentro de esa información hay muchos contenidos que no son verdad, hoy exige una criticidad mucho más profunda. Ante el dato hay que mirarlo bien, hay que chequearlo bien, porque si hay algo que ha terminado hoy, es el tema de la primicia. Hoy ya nadie es dueño de la primicia. Claro. Hoy, si vamos por el tema de quién es el dueño de la primicia, es el ciudadano. ¿Sí? En los 90 se hablaba de esto ya, cuando se decía que los comunicadores, en realidad se decía que los periodistas iban a ser gestores de la comunicación cuando recién la Internet hacía su impronta en los procesos productivos. Hoy yo creo que somos, como dice Lila Lucchesi, somos comunicadores periodistas, ¿sí? Comunicadores en su amplio concepto y periodistas en la especificidad. Pero somos, en muchos momentos somos más comunicadores que periodistas, porque de alguna manera estamos dando contexto, estamos dándole criticidad a esa construcción que está haciendo la misma ciudadanía, que todos los días, desde su habitué, está
poniendo, compartiendo informaciones. Muchas de esas tienen que ver con lo individual, con la satisfacción personal, pero hay otras informaciones que tienen que ver con hechos concretos, que nosotros tenemos que mirar, contextualizarlo y darle desde la honestidad intelectual la veracidad que corresponde a ese hecho antes de ponerlo en común. Digo que por ahí pasa un poco la cosa, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, te agradecemos un montón, Carlos, No, por tomarte el tiempo de venir hasta acá con el frío y todo. Remarco porque yo soy muy friolenta. ¿Sí? Pero bueno, gracias por este análisis para poder aclarar un poquito también cómo se trabaja acá en la provincia, que tenemos grandes referentes, gente de muchísima experiencia en el campo comunicacional y periodístico, y me parece que dar estos espacios de evaluación y, por ejemplo, crítica a lo que está sucediendo también nos hace parte de la realidad, ¿no? Sí, hay un dato que te quería comentar que se nos dio en la carrera. Bueno, muchos de los chicos que se inscribieron este año, que empezaron esta carrera, es porque quieren ser influencer. Me parece muy bueno. Mira. Que vengan a la carrera a buscar esa formación. No. Y también te voy a dar otro dato que tiene que ver con las nuevas tecnologías. Muchos chicos se inscribieron porque le preguntaron a la inteligencia artificial cuál sería su perfil profesional o por dónde tenían que elegir comunicación y se anotaron comunicación. Ese es el mundo en que estamos hoy. Qué locura. Bueno, muchas gracias. No, por favor. Gracias a vos. Bueno, de esta manera vamos cerrando el programa Hay Futuro del día de hoy. Muchas gracias por estar compartiendo nuestros contenidos, todas las entrevistas y notas que vamos realizando. Podés ingresar a nuestro Instagram, Hay Futuro Stream. Allí vamos compartiendo los fragmentos de charlas que tenemos con los distintos especialistas, entrevistados que vamos invitando a cada uno de nuestros programas. Muchas gracias y nos vemos la próxima.